El llano es el mejor lugar para perfeccionar nuestra técnica en esquí de montaña. Para poder deslizarnos correctamente sobre la nieve, trabajaremos por una parte el tronco inferior y por otra el tronco superior. Deslizarse es la base del esquí de montaña. Para deslizar correctamente es muy importante que el esquí siempre esté en contacto con la nieve, es decir, que no andemos. Siempre es importante intentar deslizar, avanzar el esquí sin levantarlo. Para esto, lo que nos ayudará mucho es que el pie esté plano encima de la nieve, es decir, que no lo tengamos ni hacia un lado ni hacia otro, siempre que partamos de aquí y hagamos este movimiento. Tenemos que tener en cuenta que los esquís tienen que ir paralelos. Nos podemos fijar en las trazas que dejamos detrás, si son en forma de pato hacia adentro o correctas, paralelas. Para avanzar deslizando, cambiaremos de peso de un esquí al otro para impulsarnos hacia adelante. Lo que no debemos hacer nunca es hacer un movimiento de muelle. Tenemos que encontrar la frecuencia y la amplitud que nos corresponde para evitar este movimiento de muelle. Cuando hacemos una amplitud demasiado grande sin impulsar el peso hacia adelante, es posible que salga este movimiento. Entonces, cambiar el peso de un lado a otro, siempre impulsando nuestro cuerpo hacia adelante. Para el tronco superior es muy importante que la dragonera esté bien regulada, es decir, que no esté ni muy apretada aquí arriba, ni demasiado larga aquí abajo, que nos permita coger el bastón así. La buena posición de la mano es de aquí, abrimos estos dedos y los colocamos aquí, ¿vale? A nivel de la parte superior, los bastones nos tienen que ayudar a propulsarnos hacia adelante, no tienen que sencillamente acompañar el paso, realmente nos tiene que dar fuerza para avanzar. Entonces, lo que haremos, que es muy importante, es que los bastones tienen que estar siempre paralelos al esquí, es decir, ni en forma de campana ni al revés muy abiertos. Esto nos permitirá aprovechar al máximo el impulso que nos dan los brazos. No se trata nunca de clavar el bastón aquí delante, siempre tenemos que aprovechar toda la fuerza que nos brinda el brazo y con el tríceps y toda la musculatura que tenemos en la parte superior, ayudar a propulsarnos. El bastón lo clavaremos en diagonal, nunca ni perpendicular a la nieve ni demasiado atrás. La clavada del bastón es importante que quede más o menos a la altura de la parte posterior de la fijación del esquí contrario, es decir, si clavamos el bastón derecho, cuando lo clavemos, que la punta del bastón esté a nivel de la parte trasera del esquí contrario. Tenemos que aprovechar al máximo, digamos, la fuerza de nuestro brazo y espalda. Entonces, el movimiento será siempre clavada y luego haremos trabajar el tríceps, pero sin movimientos parásitos. El movimiento siempre debe ser este, así, hacia detrás. Cuando estamos en llano sí que podemos aprovechar para ir más allá de la cadera. Para subidas más pronunciadas, el movimiento del brazo se quedará más cerca de la cadera. Igualmente, siempre tenemos que notar que los brazos están trabajando y que nos ayudan a impulsarnos.